Hammurabi fue el sexto rey de la dinastía amorrea de Babilonia, reinando aproximadamente entre 1792 y 1750 a.C. durante el periodo conocido como el Antiguo Imperio Babilónico. Es una de las figuras más importantes de la antigua Mesopotamia y es reconocido por su contribución al desarrollo de la civilización babilónica, así como por su famoso Código de Hammurabi, uno de los primeros conjuntos de leyes escritos en la historia. Contexto histórico. Hammurabi ascendió al trono en una época en la que Babilonia era un reino relativamente pequeño comparado con las potencias regionales vecinas como Asiria, Elam y las ciudades-estado de Same. Durante su reinado, Hammurabi expandió el territorio de Babilonia mediante una combinación de diplomacia, alianzas estratégicas y campañas militares. Al final de su reinado, Babilonia había emergido como una de las principales potencias en Mesopotamia, dominando gran parte del sur y centro del territorio. Logros de Hammurabi. Unificación de Mesopotamia. Hammurabi fue un rey ambicioso que extendió su control sobre gran parte de Mesopotamia, desde el Golfo Pérsico hasta el norte, enfrentándose a rivales como Larsa, Mari y Asiria. Consolidó un reino que unificó varias ciudades-estado bajo un solo gobierno centralizado. Desarrollo de infraestructura. Durante su reinado, Hammurabi impulsó el desarrollo de la infraestructura de Babilonia, mejorando los sistemas de riego, fortaleciendo las murallas de la ciudad y promoviendo el comercio, lo cual mejoró la estabilidad económica y social del reino. Código de Hammurabi. Su legado más conocido es el Código de Hammurabi, una colección de leyes inscritas en una estela de piedra que cubrían una amplia gama de aspectos legales, desde el comercio y el matrimonio hasta las penas por delitos. Este código fue revolucionario en su tiempo porque estableció principios legales claros, incluyendo el famoso concepto de ojo por ojo, ley del talión, que tenía como objetivo asegurar justicia y orden en el reino. El código también reflejaba las jerarquías sociales, ya que las sanciones variaban según la clase social del ofensor y de la víctima. Religión y gobierno. Hammurabi se autodenominaba el pastor de su pueblo y fue visto como un intermediario entre los dioses y los hombres. Afirmaba que había recibido sus leyes del dios Chamas, el dios del sol y la justicia. Su liderazgo fue fuertemente ligado a la religión, consolidando su autoridad como un rey escogido por los dioses. Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es uno de los textos más antiguos y completos de la ley escrita en la historia. Se compone de 282 leyes y está inscrito en una estela de basalto que fue descubierta en Susa, la actual Irán, en 1901. Algunas características notables del código incluyen: igualdad retributiva. Establece un sistema de justicia basado en la idea de que el castigo debe corresponder al crimen cometido, aunque la severidad del castigo variaba según la clase social. Derechos de las mujeres y los esclavos. Aunque las leyes eran estrictas, reconocían ciertos derechos para las mujeres y los esclavos, quienes podían, bajo ciertas condiciones, obtener justicia por abusos o maltratos. Ley del talión. Este principio legal, que se resume en la frase ojo por ojo, diente por diente, establecía que los castigos debían ser proporcionales a la ofensa. Legado. Hammurabi es recordado como un rey que unificó Babilonia y sentó las bases para la expansión del imperio babilónico, que alcanzaría su apogeo unos siglos después con Nabucodonosor II. Su código legal influyó en la legislación futura y es un símbolo importante del desarrollo del derecho y de la organización de sociedades complejas en el mundo antiguo. Contexto político y militar de Hammurabi. Hammurabi no solo se destacó por su capacidad para gobernar y legislar, sino también por su habilidad militar y diplomática. En los primeros años de su reinado, adoptó una postura relativamente pacífica, centrada en fortalecer internamente Babilonia y consolidar su poder. Sin embargo, en la segunda mitad de su reinado, cambió su enfoque hacia la expansión militar. Estrategia militar. En lugar de lanzarse a conquistas inmediatas, Hammurabi esperó pacientemente el momento oportuno para actuar contra sus rivales. Aprovechó las tensiones internas y las luchas entre otras ciudades-estado mesopotámicas para debilitarlas antes de intervenir. Entre sus principales victorias militares destacan:
Conquista de Larsa. Larsa, una ciudad-estado rival al sur de Babilonia, había sido una de las mayores amenazas para Hammurabi. Después de debilitar a Larsa diplomáticamente y mediante alianzas, finalmente la conquistó en el 1763 a.C., dándole acceso a las fértiles tierras del sur y al control de las rutas comerciales hacia el Golfo Pérsico. Mari, la ciudad de Mari era un importante centro de comercio en el valle del Éufrates y un poderoso rival al noroeste. Aunque inicialmente fue aliada de Babilonia, Hammurabi eventualmente tomó Mari y la destruyó para consolidar su control sobre las rutas comerciales en el norte. Esnunna y Elam. Hammurabi también logró someter a Esnunna, una ciudad clave al este de Babilonia, y derrotó a los elamitas, que eran una amenaza recurrente desde el este. Estas victorias consolidaron a Babilonia como una potencia dominante en toda la región. Relaciones diplomáticas. Hammurabi supo utilizar las alianzas estratégicas con reinos vecinos y los conflictos internos de sus rivales para expandir su territorio. Por ejemplo, inicialmente formó una alianza con la ciudad de Mari y otros estados como Simbilim, el gobernante de Mari, quien fue un aliado clave antes de ser derrotado. Este enfoque pragmático de divide y vencerás le permitió fortalecer a Babilonia sin tener que participar en largas guerras prolongadas que podían ser costosas y desgastantes para su economía y población. Administración y organización del Estado. Hammurabi no solo fue un legislador, sino también un reformador en términos de administración. Reconoció la importancia de una administración centralizada y eficiente para mantener el control sobre su creciente imperio. Implementó una serie de medidas administrativas que ayudaron a gestionar el vasto territorio que controlaba. Gobernadores locales, nombró a funcionarios leales en ciudades conquistadas para garantizar que el gobierno de Babilonia se mantuviera estable. Estos gobernadores eran responsables de implementar las leyes del Código de Hammurabi, recaudar impuestos y asegurar el suministro de bienes y recursos a la capital. Riego y agricultura. Uno de sus mayores logros fue mejorar los sistemas de riego. El control de los canales y las aguas del Éufrates y el Tigris era crucial para la economía agrícola de Mesopotamia. Hammurabi implementó proyectos para reparar y construir nuevos canales de riego, lo que ayudó a aumentar la productividad agrícola y evitar las devastadoras inundaciones. Comercio y diplomacia económica. Durante su reinado, Babilonia se convirtió en un próspero centro de comercio. Gracias a su posición geográfica estratégica, controlando importantes rutas comerciales entre Mesopotamia, Anatolia, el Levante y el Golfo Pérsico, Hammurabi logró establecer vínculos comerciales con otras regiones, lo que aumentó la prosperidad de su reino. Religión y propaganda. Hammurabi también utilizó la religión como un medio para consolidar su poder. En la antigua Mesopotamia, los reyes solían legitimar su reinado reclamando una conexión directa con los dioses. En el caso de Hammurabi, este vínculo fue particularmente importante. Protección divina. Hammurabi se presentaba como un rey elegido por los dioses para proteger a su pueblo. Esto es evidente en el preámbulo del Código de Hammurabi, donde afirma haber recibido las leyes directamente del dios Chamas, el dios de la justicia. En resumen, Hammurabi no solo fue un legislador y conquistador, sino también un maestro de la diplomacia y un hábil administrador. Transformó Babilonia en una potencia regional duradera, y su enfoque pragmático hacia el gobierno y la justicia sigue siendo uno de los aspectos más estudiados y admirados de su reinado.